A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasa cuando dos mundos, pero dos mundos de verdad con creencias y formas de vida totalmente opuestas, chocan? Bueno, eso es justo lo que vamos a explorar hoy. Una historia de conquista que fue mucho, pero mucho más que una guerra militar. Fue una batalla por el alma y las creencias de los pueblos andinos. Y esto nos lleva a la pregunta clave de todo este asunto, la que va a guiar nuestro recorrido. ¿Cómo hacen las creencias para sobrevivir cuando alguien, con todo el poder del mundo, intenta destruirlas? La respuesta, créanme, no es nada sencilla, pero sí es fascinante. Nos muestra una capacidad de resistencia que es increíble. Muy bien, para entender bien este choque tenemos que empezar por el principio. Hay que conocer a los dos grandes protagonistas de esta historia. Por un lado, la cosmovisión andina y por el otro, el cristianismo que llegaba desde España. A ver, pongamos las cartas sobre la mesa. Por un lado tenemos el mundo andino. Era politeísta, animista. ¿Qué significa eso? Que veían lo sagrado en todas partes. En las montañas, en los ríos, en las piedras. Su vida entera giraba alrededor de la naturaleza, de los ciclos agrícolas y de un vínculo súper fuerte con sus antepasados. Y del otro lado llega el cristianismo español. Todo lo contrario. Un solo Dios, creador de todo, y con una misión muy pero muy clara, convertir a todos. Y para lograrlo, sentían que debían erradicar por completo lo que ellos llamaban idolatrías. O sea, el choque no era una posibilidad, era inevitable. Al comienzo, podría parecer que los españoles no le prestaron demasiada atención a los rituales andinos, como que los dejaron pasar, pero poco a poco se fueron dando cuenta de algo fundamental. La fe de los pueblos andinos no estaba desapareciendo. Y esa persistencia fue la chispa que encendió una verdadera guerra contra sus ídolos y creencias. Miren, al principio, como decía, estas prácticas no les parecieron tan escandalosas. Pero había un problema. La evangelización iba lentísimo. O sea, sí, bautizaban a la gente, pero después, esas mismas personas seguían con sus ceremonias, con sus rituales para la cosecha, con su culto a los muertos. Y claro, la Iglesia Católica vio esto como un desafío directo. Se dieron cuenta de que no bastaba con bautizar, necesitaban una respuesta mucho más contundente. Ahora, la pregunta es, ¿qué querían destruir exactamente? Y aquí entra una palabra clave, huaca. Ojo, una huaca no es simplemente una estatua o un ídolo, es un concepto muchísimo más grande, más profundo. Una huaca podía ser una montaña entera, una roca con una forma particular, un río o incluso la tumba de un antepasado importante. Eran, digamos, los enchufes, los puntos de conexión entre el mundo de los humanos y el mundo sagrado, y por eso mismo se convirtieron en el blanco principal. Y bueno, esta campaña, que fue súper organizada para destruir las huacas y todo su significado, recibió un nombre oficial y bastante directo, la extirpación de idolatrías. Y esto es súper importante que lo entendamos. La extirpación no fue algo espontáneo, no fue que a un par de sacerdotes se les ocurrió de repente. Para nada, fue un proyecto sistemático, político y religioso, diseñado con toda la intención. El objetivo no era solo religioso, no era solo cambiar la fe de la gente. También buscaba romper la estructura social andina y, por supuesto, consolidar el poder de la corona española. En resumen, era una poderosa herramienta de control. Y para lograrlo, usaron un manual de estrategias muy bien pensado. Primero, la fuerza bruta. Llegaban y demolían las huacas. ¡Pum! Segundo, la sustitución. Justo encima de las ruinas de esa huaca, plantaban una cruz cristiana. Un mensaje simbólico muy fuerte. Tercero, el terror. Castigaban públicamente a los líderes religiosos, los azotaban, los humillaban para que todo el mundo viera y tuviera miedo. Y cuarto, el control total. Se metieron hasta en lo más íntimo, prohibiendo ritos como el primer corte de pelo o la ceremonia para ponerle nombre a un bebé. Y para que veamos que esto no era teoría, sino una realidad brutal, tenemos casos documentados. Por ejemplo, el de un hombre llamado Hernando Paucar. Lo describieron como un grande maestro de idolatría y lo azotaron en público. El mensaje no podía ser más claro. Esto es lo que le pasa a cualquiera que se atreva a seguir con sus viejas creencias. Entonces, para resumir, las herramientas de la destrucción eran claras. Demoler, quemar, humillar, prohibir. Parecía un plan perfecto, ¿no?
Una estrategia que no podía fallar para borrar una cultura del mapa. Pero, ¿realmente funcionó? La respuesta a esa pregunta nos abre la puerta a uno de los procesos de resistencia más ingeniosos y creativos que podamos imaginar. Y es aquí donde la historia da un giro espectacular, porque frente a toda esta violencia y represión, los pueblos andinos no se quebraron, no se rindieron. Al contrario, desarrollaron una estrategia increíble, una forma de resistencia silenciosa, inteligente, creativa, que hoy conocemos como sincretismo. Fue como un juego de ajedrez cultural. A cada herramienta de destrucción le respondieron con una herramienta de resistencia. ¿Que demolían sus santuarios? Ellos respondían con el camuflaje. ¿Que les imponían un solo dios? Ellos respondían mezclando deidades. ¿Que les prohibían sus fiestas? Ellos las reinterpretaban dentro del calendario católico. Fue una verdadera lucha de ingenio. Entonces, ¿qué es exactamente esto del sincretismo religioso? Pensemos en ello como un remix cultural. Es una mezcla, una fusión. Se toman elementos de una religión, la impuesta, y se combinan con los de la propia, creando algo totalmente nuevo. Y esto es clave. No fue una rendición, fue una estrategia de adaptación para sobrevivir. Una forma de mantener viva la esencia de sus creencias, pero con un disfraz que los españoles pudieran aceptar. La estrategia era simplemente brillante. Funcionaba a dos niveles, como con una doble cara. Por fuera, en apariencia, se veía un indígena rezándole a un santo en un altar católico. Pero por dentro, en la realidad, debajo de ese mismo altar podía estar escondida su verdadera huaca, una piedra sagrada. Por fuera celebraban una fiesta católica, pero por dentro sabían que esa fecha coincidía con un antiguo ritual para la cosecha. Usaban el agua bendita, sí, pero con la intención de hacer un pago a la tierra, a la Pachamama. ¡Increíble! Y quizás el ejemplo más claro y famoso de todo esto es la increíble fusión que se dio entre la Pachamama, la Madre Tierra Andina, y la Virgen María. ¿Por qué funcionó tan pero tan bien? Bueno, porque en el fondo ambas compartían ideas centrales. Las dos eran vistas como figuras maternas, las dos eran protectoras, y las dos estaban súper ligadas a la fertilidad y a la vida. Así que, de pronto, venerar a la Virgen María se convirtió en una forma perfectamente válida de seguir honrando, en secreto, a la Pachamama. Y con las fiestas pasó exactamente lo mismo. Pensemos en el Corpus Christi en Cusco. Resulta que su fecha caía muy cerca del antiguo Inti Raymi, la gran fiesta del sol. Entonces, claro, los pueblos andinos participaban en la procesión católica, pero, a escondidas, en sus andas también llevaban sus propios ídolos. O la fiesta de la cruz, se supone que celebra el triunfo del cristianismo, pero hoy, en muchos lugares de los Andes, la celebración incluye ofrendas a la Pachamama, o sea, tomaron el símbolo cristiano y le dieron un significado completamente nuevo, un significado andino. Entonces, después de siglos de este increíble tira y afloja, de esta lucha entre represión y resistencia, ¿cuál fue el resultado? Bueno, lo que pasó no fue la victoria aplastante de una fe sobre la otra, ni de lejos. El resultado, el punto clave de todo esto, es que de ese choque nació algo nuevo, una tercera vía. Nació lo que hoy conocemos como un cristianismo andino, una fe única en el mundo, que mezcla elementos de las dos tradiciones de una forma que perdura hasta el día de hoy. Y lo más increíble es que las huellas de este proceso están por todas partes, solo hay que saber mirar. Las vemos en el arte de la época colonial, con esas vírgenes que están rodeadas de flores y aves sagradas del mundo andino. Las vemos en las fiestas populares de hoy en día, donde se mezclan misas y procesiones católicas con ofrendas a la tierra. E incluso las vemos en prácticas de curación, donde se juntan rezos cristianos con el uso de hierbas y rituales ancestrales. Así que, para cerrar, queda una pregunta flotando en el aire. Después de ver todo este recorrido, ¿qué palabra describe mejor este proceso histórico tan complejo? ¿Hablamos de resistencia, de supervivencia o quizás de una profunda transformación? Es una buena pregunta para seguir pensando, ¿no creen?